noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Estaba observando un video, dice, despierta, dice, Israel odia a Jesús. Así dice el video. Y observándolo, solamente podía ver yo el odio, el rencor que tiene, no todo el pueblo, pero sí parte del pueblo judío hacia Jesús. Hablamos de las personas que no han alcanzado a comprender quién es el Mesías, que no han sido bendecidas aún con la salvación, y hablando particularmente de gente de la farándula, hacen mofa, hacen risa, inclusive hay una mujer que es una animadora de programas, y ella dice, no sé por qué le atribuyen la culpa a que los judíos crucificaron a Jesús. Ella es judía, y dice ella, yo personalmente creo que fueron los negros, dice, pero si estuviera en mis manos, yo lo crucificaría también. Es lo que dice la mujer. La persona que está llevando a cabo toda esta entrevista, todo este programa, como para de alguna manera mostrar el gran error, la falla tan grande que hay en el corazón inconverso de parte del pueblo judío, dice, hermanos, esta es la realidad con relación al pueblo judío. Muchos de ellos le aborrecen, muchos de ellos no le aman, muchos de ellos lo ridiculizan. Dice, y es muy importante que entendamos que implícitamente dice que ellos realmente no lo reciben como un Mesías, no lo reciben así. Pero preguntando prácticamente por las verdades de Dios, me he preguntado, ¿qué es lo que hace que Dios mueva su mano a favor de una persona para poderla salvar? ¿Qué hay en el hombre para que Dios se acerque y su mano sea movida a favor de ese pecador y el Señor lo pueda salvar? ¿Habrá algo particular? ¿Habrá algo muy especial para que Dios baje desde el cielo y muestre su favor, valga la redundancia, a favor de una persona que irremediablemente va hacia el infierno? Hermanos, el título del estudio de hoy es solamente por gracia, y en el capítulo 15, verso 17, nosotros vemos esa declaración hecha obviamente, en este caso por Moisés. Moisés es quien hace la declaración, y me llama mucho la atención porque momentos antes de que Moisés hiciera esta declaración, Dios trae una liberación hermosa, una liberación contundente para con el pueblo judío, porque después de 430 años que el pueblo había estado cautivo, Dios desaparece a sus enemigos de su vista, de los oprimidos. Y entonces Moisés hace una declaración en el capítulo 15, verso 17, dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Quiero ser muy enfático al leer los primeros renglones, dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Dos actitudes, dos formas de trabajar de Dios para con su pueblo. Y cuando hablamos de su pueblo, no solamente queremos hablar en esta noche del pueblo judío, sino aún de todo aquel que ha sido salvo por la sangre del Cordero, por pura gracia. Y vemos nosotros que definitivamente, ¿por qué Dios tendría que salvar a un pecador? Debe de haber una razón muy fuerte. Oremos al Señor, que Dios nos dé la gracia para entenderlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta noche por el amor con que nos has amado. Te damos gracias en esta noche porque tú, Señor amado, plantaste tu tienda, Señor, estableciste tu tienda en medio de nosotros y brillaste, Señor, al grado que nos has bendecido en todo el sentido de la palabra. Te pedimos, por favor, síguenos edificando. Te pedimos, por favor, salva a los que aún no han sido salvos, tu pueblo, tu heredad, aquellos que has prometido introducirlos y aún plantarlos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Padre amado. Entonces nosotros debemos de entender una de las definiciones de la gracia o cómo opera la gracia. Alguien dijo que la gracia de Dios va delante de una voluntad indispuesta. La gracia de Dios se manifiesta en la voluntad indispuesta del hombre, ¿sí? ¿Quién de nosotros buscó a Dios? La verdad es que nadie le buscó. Y una vez que la gracia va delante de él, lo seduce, lo encanta, toma control de su vida, seduciéndolo, no forzándolo, respetando su libre albedrío, lo seduce
Y una vez que el hombre es seducido, el hombre se dispone de manera voluntaria, y la gracia sigue influenciándolo al grado que la voluntad de Dios se hace eficaz en esa persona. Esto pudiera entenderse como la gracia de Dios que derramó el Señor, en este caso en el capítulo que estamos viendo, la gracia por medio de la cual Él iba a trabajar. Y quiero que entiendas algo, por medio de la cual Él está trabajando con cada uno de nosotros, aquellos que Él ha salvado y amado. Entonces, me gustaría que nosotros entendiéramos esto. Número uno, ¿qué es aquella cosa que el hombre puede tener o que no puede tener y que mueve la mano de Dios para que le pueda salvar? Hermanos, honestamente no hay nada que nosotros tengamos que Él esté deseando. No hay nada. Cuando Dios va a salvar a una persona, lo va a amar por pura gracia nada más. Cuando Dios ama algo, lo ama nada más por su pura buena voluntad. No porque haya algo que le motive a amarlo. Realmente Dios ama de buena voluntad. Y esto se ve muy claro en el Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Entonces nosotros tendríamos que ser muy enfáticos que todos los que perecen por sus propios méritos, pero todo lo que Dios ama, lo ama por su pura buena voluntad. Entonces, siéntete amado, déjate amar por Cristo. No impidas esa bendición en tu vida, sencillamente manifiesta Dios su amor por aquello que Él quiere bendecir. Capítulo 7, verso 7, dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. Gloria a Dios. Por si el pueblo judío sentía que era especial antes de que Dios lo atrajera, pues aquí Dios ya los desarma completamente en cualquier engaño. Le dice: mira, yo quiero decirte una cosa, no por ser más que todos los pueblos, de entrada no eres más que todos ellos. Y por otro lado, es importante que entiendas que te he escogido porque eras el más insignificante de todos los pueblos. Entonces yo pregunto, ¿qué habría aquí? ¿Qué razón tendría Dios como para poder amar a este pueblo judío? Ninguna. No hay ninguna razón. Yo quiero personalizar esto. ¿Qué razón hay en ti para que Dios te pueda amar? Ninguna tampoco. No hay nada que pueda mover la mano de Dios para amarnos nada más porque nosotros lo merezcamos. No hay nada, hermano, y eso tienes que entenderlo. ¿Por qué? Pues número uno, el trabajo de gracia de Dios tiene que ser entendido para no equivocarnos a nosotros mismos. Tenemos que recordar que hay muy buenas razones para que Dios de alguna manera manifieste su gracia. Y número uno, el que Él haya escogido, en este caso a Israel, hablando del pueblo judío, o a cada uno de los que Él ha salvado, el que Él los haya escogido, solamente fue por una causa, porque había un contrato, había prácticamente un pacto de comunión establecida entre Dios e Israel. ¿Recuerdas que Dios le habló al pueblo judío, en este caso al patriarca, y le dijo que le iba a bendecir, que su descendencia heredaría la tierra, la poseería? Ya había una promesa. Dios lo había escogido. Y no porque fuera, de alguna manera, si vamos al libro de Hechos, en el libro de los Hechos, el diácono Esteban comienza a mencionar qué fue lo que pasó. Y él dice, me llama la atención porque Esteban narra muy detalladamente lo que aconteció. Dice así, en el capítulo 7, por favor, en el verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. ¿Juntos? Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, dice la Escritura. Entonces vemos que prácticamente este pueblo no podía ufanarse y pensar que a él lo habían escogido porque era la excelencia de entre los pueblos.
porque había la gran tecnología, había grandes virtudes, había grandes cosas que Dios codiciaba porque Él no las tenía en su reino. No podía decir eso. Y de la misma manera es para con cada uno de nosotros. Si hemos sido llamados, no hemos sido llamados por ser los más elocuentes, los más capacitados, por ser los más fuertes, los más osados, antes bien por ser lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo había desechado. Por esa causa fuimos llamados. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios llama a Abraham de un país idólatra, dice que lo llama de los caldeos, y obviamente todos ellos eran idólatras. Entonces Abraham fue llamado por pura gracia. Realmente él no tenía cosa que darle a Dios. Mas sin embargo vemos que Dios llama a este pueblo y cumple su promesa porque había un pacto de comunión establecida entre Dios e Israel. Y no había ningún otro pacto con ningún otro pueblo. Dios no había hecho un pacto con nadie. Entonces la idolatría de Israel no podría deshonrar la virtud de Dios, la buena voluntad. No podía quitarle peso al testimonio de Dios sobre la actitud que tenía Dios para con Israel. Entonces, mis amados hermanos, Dios los toma a ellos no por ser especiales, sino más bien por pura gracia nada más. Cuando alguien perece, perece por sus puros actos y su pura voluntad. Pero cuando Dios decide amar a alguien, Él lo va a amar por su pura buena voluntad. Y eso es algo que debes dejar que entre a tu corazón. Porque cuando surgen deseos de cambiar, surgen deseos de buscar a Dios, surgen deseos de restituir, surgen deseos de ya no caminar como se caminaba antes. Hermano, eso no eres tú. Tú y yo estamos acostumbrados a hacer lo malo. Tú y yo estamos acostumbrados y de hecho nos deleitamos en lo malo. Pero cuando Dios permite que estas cosas, que una obra de gracia, que la gracia con su influencia comience a cambiar tus pensamientos, o que tengas la virtud de poder perdonar lo que nunca pudiste perdonar, restituir cuando nunca tuviste el carácter para restituir, dejar de mentir cuando nunca estuvo en ti el dejar de mentir, porque así te abrías paso en la vida, solo puedes atribuírselo a Dios, porque Él ha decidido amarte. Entonces, mis amados hermanos, la liberalidad de su gracia fue lo que hizo que Dios escogiera de esta manera a Israel, porque no había nada que los pudiera recomendar, no había ningún título a favor de los judíos, eran una multitud. ¿Recuerdas que entraron prácticamente 70 y de ahí se multiplicaron? Y cuando salieron de Egipto eran 600,000, ¿te acuerdas? Mas con todo y eso, si regresamos de Deuteronomio 7:7, tú te vas a dar cuenta que con todo y que se multiplicaron, mas sin embargo había pueblos que tenían mayor cantidad de población comparado con lo que ellos habían alcanzado. Dice ahí, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces si ellos entran con 70 y salen con 600,000 sin contar mujeres y niños, déjame decirte que había pueblos que tenían mayor cantidad de habitantes y gente todavía aún más fuerte que ellos mismos, porque recuerden que en ese tiempo vivían los hijos de Anac todavía. Entonces era gente férrea, gente valiente, gente como este hombre de Génesis 11, que prácticamente funda ahí la ciudad donde está la torre de Babel, Nimrod, y gente de ese tipo dice que eran los valientes de aquel tiempo. Mas sin embargo, hermanos, nunca fue escogido el pueblo judío por ser más que todos ellos. Y eso es una verdad que debes de cultivar en tu corazón, porque eso es lo que va a ablandar tu voluntad. Eso es lo que va a hacer que tú puedas vivir humillado delante de Dios, no teniendo más alto concepto de ti mismo, sino el que debes de tener, no de alguna manera olvidando de dónde te tomó Cristo, de dónde te sacó. Entonces es muy importante, cuando Él ama algo, lo ama por su pura buena voluntad. Oseas 14:4, por favor vayamos a ver ese texto. Dios los busca para perfeccionarlos, para santificarlos, y dice, yo sanaré su rebelión. ¿Juntos? Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Allí está la clave. Si había rebeliones, porque no eran algo especial, sino más bien un pueblo testarudo. Y si Dios los empieza a amar de pura gracia, es porque cuando Dios decide amar algo, lo va a amar nada más por su buena voluntad. Necesitas sentirte amado así, para que tu vida tenga fuerza, para que tu vida tenga una ilusión, una razón para pelear, para vivir el evangelio. Amén. A pesar de lo que puedas estar viviendo,
Vayamos nuevamente, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 8. Entonces, habiendo entendido que por pura gracia Dios los iba a perdonar, también tenemos que atribuirle a esa misma gracia el simple hecho de que Él los había escogido. Gloria a Dios. Dice así, 15, por favor, 15, 18. En ese mismo contexto del amor de Dios profesado hacia Israel por pura gracia, dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Cuando un hombre, una mujer, una nación se siente amada por Dios, es obvio que Dios va a tomar el primer lugar. Es obvio que Dios va a seducir ese corazón al grado que esa persona va a rendir su voluntad, y entonces tendrá sentido muchas de las cosas que nosotros cantamos, que profesamos, que decimos, muchos de los textos que a lo mejor pegamos en nuestras casas, en nuestros vehículos. Entonces toman sentido, porque entonces verdaderamente la gracia hace que Dios reine en una vida, que Dios la controle, que Dios la comande, que Dios sea quien la esté influenciando. Y esto tienes que entenderlo. Cuando alguien perece, perece por sus propios méritos, pero todos aquellos que son salvos, solamente se le puede dejar la prerrogativa a Dios y decir: fue Dios quien los salvó. Los hombres se pierden a sí mismos, mas la gracia de Dios salva a los pecadores. Vayamos a ver, por favor, en este caso regresemos nuevamente a esa parte, el Éxodo capítulo 15, verso 17, dice que Él los introducirá. Hermanos, fue Dios quien los sacó de Egipto. Fue Dios quien los metió a Egipto también. Recuerda, 430 años. Y en esos 430 años, Dios estuvo trabajando con ellos, pero nosotros tendríamos que entenderlo. En el contexto dice ahí: tú los introducirás. ¿Y qué dice? Y los plantarás en el monte de tu heredad. Tenemos que entender que la palabra plantar tiene que ver con hacer un agujero en tierra, un hoyo en tierra, y de alguna manera plantar una planta, una mata, con la responsabilidad de velar por su cuidado, de velar por su protección, de velar por su crecimiento. Entonces no solo es que tú los introducirás, sino que Él estuvo velando para que de alguna manera se pudiera madurar todo lo que Dios esperaba de este pueblo. 430 años estuvo el Señor trabajando con ellos, hermano, y tienes que entenderlo, porque el hecho de que Dios plante algo también incluye azotes. Cuando su heredad de alguna manera se revela, cuando su heredad está queriendo torcer el camino, desviarse, entonces Dios mete los azotes, porque Él se comprometió a meterte al cielo. Él se comprometió a meter a Israel a Canaán. Entonces no lo podía dejar abandonado en el desierto. Recuerda, número 1, cuando Dios decide amar algo, lo decide amar por pura gracia, no por méritos propios. Cuando algo se pierde por sus propios méritos, sencillamente porque se quiere perder. Entonces, entendamos, Dios los trajo a Egipto para plantarlos. Y de ahí, ¿recuerdas a José? Dios los visitará y haréis llevar mis huesos de aquí, cuando el Señor les dé libertad. Jacob dijo: ciertamente el Señor vendrá por ustedes y los sacará. Todos ellos estaban conscientes que Dios les había amado por pura gracia y que los iba a llevar a la tierra prometida. Pero en ese lapso había que ser de alguna manera plantados. Y recuerdo cuál es la definición de plantar: es plantar algo en tierra, pero con la responsabilidad de cuidar por ello. Eso debes de tenerlo en el corazón, porque el libro de Deuteronomio capítulo 26, si me acompañas, me dice que en ese mismo pacto que el Señor hizo con su pueblo, dice la Escritura, capítulo 26, verso 11, en el mismo paquete de amor con que Dios los había amado, eso conllevaba un cuidado, pero a la vez un trato de amor verdadero. Gloria a Dios. Levítico 26, verso 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Hasta aquí vemos a un Dios de voluntad propia descender. En el original es tabernaculizar. Dice que bajó su tienda a vivir en medio de los seres humanos,
y Él moró y habitó con ellos de una forma de pura gracia, de una manera voluntaria. Dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Entiéndase aquí, ¿qué tenía el pueblo de Dios como para que Dios tuviera que bajar con ellos? ¿Qué tenía Israel? ¿Acaso era mayor que los demás pueblos? ¿Acaso era más fuerte? ¿Acaso había cosas en él que no tuvieran los demás pueblos? No, por cierto, creo que estaba más escaso que los demás pueblos. Entonces, hasta aquí vemos que de pura gracia Él decide amarlos. Y la gracia es esa acción que lleva a Dios sencillamente a bendecir a una persona. ¿Por qué? Porque Él lo quiere bendecir. Y cuando dijo aquel hombre, caray, pues nosotros que soportamos todo el calor del día, seguramente nos pagarán más, porque dice que a ellos los contrataron en la mañana de la jornada. Y a otros los contrataron a 1 hora para que se terminara el día de trabajo. Y cuando dice, págales a todos, por favor, fórmamelos y págales el jornal. Dice que a los últimos, comienza desde los últimos y después a los primeros. Y comienzan a pagarles 1 denario a los últimos. Y los que comenzaron al principio dijeron, pues yo creo que a nosotros nos va a dar más, porque soportamos toda la carga del trabajo y fuimos calcinados bajo el sol. Y de repente al darles 1 denario igual que los demás, se quejaron. Dijo, esto no es justo. Y Dios le dijo, oye, ¿que no te prometí 1 denario? ¿Que no quedé contigo que te iba a dar 1 denario? ¿Por qué te quejas? Ahora sí, ¿que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Entonces entendemos una cosa. Dios, cuando quiere amar a una persona, lo va a amar. Y para muchos de nosotros pudiéramos decir, yo no sé por qué Dios usa a esa persona, yo no sé por qué Dios bendice a esa persona, por qué Dios le da ese. Hermano, deja de quejarte, así es Dios, es bueno. ¿A ti qué? Sencillamente Él decidió hacerlo así. Porque cuando Él decide amar a algo, lo ama por pura gracia. Y yo te digo una cosa, tú que eres salvo, a ti te amo así. Debes de sentirte afortunado. Y eso debe de hacer que en tus oraciones, que en tus alabanzas sea algo espontáneo. El gozo del Señor brincando de pura gratitud. Que cuando venga la tentación tú sencillamente digas, ¿cómo me voy a dar el permiso de pecar contra aquel que ha sido tan bueno conmigo y me amó por pura gracia? Cuando yo no tenía nada, cuando yo ni era mirado por nadie, cuando yo era menospreciado y abandonado por el mundo, y Él decide venirme a amar a mí y a otros que no sencillamente ni los ha volteado a ver. ¿Qué tengo yo que ellos no tengan? Por pura gracia. Entonces Él decide andar entre ellos, que es igual entre la iglesia. ¿No dice el Apocalipsis? Habla el que tiene las 7 estrellas, el que se mueve en medio de los ¿qué? 7 candeleros. Entonces, ¿se mueve en medio de nosotros o no? Y aunque no somos decenas, ni millares de millares, Él decide moverse en medio de un pequeño pueblo. Es su problema de Él, Él quiere hacerlo así. Y tú y yo tenemos que ser reverentes, y tú y yo tenemos que valorarlo, y tú y yo no tenemos que comportarnos como los que no conocen a Dios, sino como los que conocen el pacto de gracia, hermanos. Amén. Entonces es muy importante, dice, andaré entre ustedes y yo seré su Dios. Fíjate nada más. Sencillamente soy tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Todo va bien, pero Él dijo, yo los introduciré y también los voy a plantar. Entonces no solamente te sacó de Egipto, sino ya te metió a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ahora te va a plantar. Y como Él te va a plantar, plantar conlleva la responsabilidad de vigilar que crezcas, que no te llenes de plaga, que no te tuerzas para que te agarren de columpio. No, Él quiere que crezcas recto. Y entonces fíjate lo que dice el verso 14. Ok, voy a andar en medio de ti, vas a ser mi pueblo. Pero, dice así el verso 14, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, vamos al verso 17, pondré mi rostro contra ustedes y seréis heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huiréis sin que haya quien los persiga. Fíjate nada más, ¿por qué Dios hace esto con Israel? Porque es su pueblo, porque Él los metió por pura gracia, y porque Él se comprometió a que no se vayan al infierno, sino llevárselos con Él. ¿No les dijo en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré ¿qué? A mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, por eso es que Él, como está comprometido, como nada le movió, nadie le dio primero a Él para que Él le pueda restituir, Él no tiene ningún compromiso con Israel. O sea, Israel no puede reclamar, oye Señor, es que tú, ¿qué me reclamas? ¿Tú qué me diste para que yo te dé de regreso? ¿En qué puedo estar comprometido contigo? Estoy comprometido con mi palabra, de lo que yo hablé y lo dije, lo que yo prometí, yo juré que a ti te bendeciría.
Nada más ahí, pero de ti no tengo ningún compromiso ni nada que cumplirte, porque por pura gracia te he amado. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Entonces, como Él se comprometió a plantarnos, entonces ahí dice que Él va a empezar a traer tratos. Y el siguiente verso, por favor, 26-21, dice así: y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, fíjate nada más, ¿qué está buscando? ¿Destruir o corregir? Si no fuereis corregidos, sino que anduvieses conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Ahí está. Entonces, en eso conlleva el que Dios ame a una persona por pura gracia. Que desde el momento que te vio, mío eres tú. Desde ese momento, sábete amado y sábete hijo de Dios y sábete que no te vas a perder, que Él estará sobre de ti, pero que en ello conlleva una cosa: si necesitas una vara, te va a dar una vara. Si necesitas no una vara, sino 7 varas, te va a dar 7 varas. Pero una cosa tienes que entender: yo te amé por pura gracia. No tenía yo ninguna obligación para amarte. Yo te introduje en Egipto y con todas las dificultades que pasaste estuve ahí para ayudarte, y de ahí te saqué y te metí a Canaán. He comenzado mi trato contigo. Era prácticamente lo que había pasado, porque en el contexto de este capítulo 15, verso 17, nosotros nos damos cuenta de algo, hermanos. Hunde al faraón, hermano. Hay un pasaje que estaba yo observando, dice que le quitó las ruedas de sus carruajes. Y sabes tú que hay un video donde ya encontraron las ruedas de los carruajes del faraón. Ya encontraron prácticamente carruajes y ruedas y un montón de esqueletos ahí, de alguna manera sepultados en la arena. Ya los encontraron. Y solamente nos damos cuenta de algo: fueron muro, un fuerte viento oriental, y abrió muro a un lado y muro a otro. Y me llama la atención porque dice que en la vigilia de la mañana. ¿Cuál es la vigilia de la mañana? Recuerda que el judío partía en 3 sus vigilias: 4, 8 y 12. 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9 a las 10 la primera vigilia, 10, 11, 12, 1 a las 2 la segunda vigilia, 3, 4, 5 al 6, de las 2 a las 6 de la mañana era la tercera vigilia, la vigilia de la mañana. ¿Y qué dijimos? A esa hora pasan cosas muy particulares. Vayamos al texto, por favor. Vamos a Éxodo, en el capítulo, dice aquí, en el capítulo 14, verso 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Verso 24. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Verso 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza en la vigilia de la mañana. Y dice: y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, dice la escritura. ¿Te das cuenta lo que Dios es capaz de hacer por alguien que Él ha amado por pura gracia? Y quien se vuelve enemigo de alguien que Dios ha amado, dice: lo hará sin mí, porque yo pelearé por ti. Entonces es muy importante, hermanos. Tenemos un compromiso, el cual tenemos que asimilar en nuestro corazón. Cuando Dios te amó, no te amó porque tú tuvieras algo especial o porque fueras más excelente que todos los de tu colonia. Él sencillamente te amó porque eras de lo peor. Él te amó porque eras prácticamente alguien que nadie quería amar. Por eso te amó. Y una vez que Él te ama, Él se compromete a introducirte, pero a la vez a plantarte. Y si en ello conlleva que te rompa las piernas o que de alguna manera te fracture tu futuro carnal, porque muchas veces nosotros planeamos sin Cristo, Él lo va a hacer, hermano. No le importa, porque Él es nuestro Padre y Él está viendo por nosotros. Y si no, yo te pregunto, ¿qué sucedió con Noemí? Noemí significa dulzura. Tenía a su esposo y tenía a su hijo Kelión y Malón.
¿cierto o no? ¿Qué fue lo que sucedió? La Biblia dice que le quitó la vida al marido, le quitó la vida a Quelión y le quitó la vida a Malón. Y Noemí dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Omnipotente me ha humillado. ¿No lo dice así? Yo te pregunto, ¿había hecho un pacto con Noemí o no? ¿Era su pueblo o no era su pueblo? Pero Dios la había introducido, pero con ello conllevaba, también la había plantado. Y todo lo que le fuera a estorbar a Noemí, Dios la iba a podar, Dios le iba a aventar su insecticida, Dios le iba a aventar su tierrita, sus vitaminas, lo que necesitara. Una cosa era real, había que sacar una bendición de los lomos de Noemí. Y de ahí vino Obed, de ahí vino Isaí, y de ahí vino David, y de ahí tenemos nosotros la salvación de los judíos, porque de ahí emergió nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos nosotros que entender las Escrituras cuáles son. ¿Para qué? Para comprender por qué Dios estaba introduciendo a un pueblo, sencillamente, ¿por qué no a otro? ¿Por qué no a los mexicas? ¿Por qué no a los vikingos? ¿Por qué no a los bárbaros? ¿Por qué no? Bueno, pues los mexicas a lo mejor se extendían en territorio, los vikingos eran los jefes igual que los fenicios de la mar, los bárbaros pues eran con sus hordas el terror de aquellos tiempos. ¿Y el judío qué era? Pues no era más que un judío errante, hermanos, que se dedicaba a cuidar ovejas. Entonces no podía ufanarse, decir que por ser fuerte, o por ser más inteligente, o por ser más que todos los pueblos, Dios lo había escogido. No, hermanos, la gracia tiene que ver con un ser amado por Dios de manera libre. No hay respuestas, no hay razón para decir por qué te amó. Sencillamente, ¿por qué te amó Dios? Porque Él es amor, nada más. Me quiso amar, quiso bendecirme, es todo. Y no porque no se cumpla lo que yo quiero no significa que Él no me ame. Más bien porque no se ha cumplido lo que yo quiero, eso me da evidencia de que Él me ama. Entonces nuestras experiencias con el poder de Dios deben de alguna manera de fortificar nuestra expectación. Y nosotros sabemos porque puede, no solo sabemos que puede, sino que también lo va a hacer. Amén. Y no podemos pensar o planear perdernos a la mitad del camino. Antes bien, si cultivamos este pensamiento de que Dios nos amó por pura gracia, tu corazón va a estar tiernito. Tu corazón va a estar siempre bien dispuesto para hacer todo lo que Él quiera. Pero si pierdes esta verdad, va a ser muy pesado. Caminar haciendo la voluntad de Dios porque te mandan. No voltees a ver a la mujer ajena. No veas el fútbol. No vayas para allá. Yo oigo a los pecadores. Ay, es que ahí les prohíben. No, hermano, aquí no le prohíben nada a nadie. Aquí la Biblia dice, de todo árbol puedes comer menos del pecado. Es todo lo que te dice Dios. Entonces, no le prohíben nada a nadie. Dios más bien lo que quiere es que entendamos que te está dando la oportunidad de bendecirte de verdad. Él te quiere bendecir. Entonces, mis amados hermanos, estar en el lugar donde Dios está es lo mejor que nos puede pasar. Su iglesia en el cielo, estar con Él para siempre, es lo mejor que nos puede pasar. Mateo 23, verso 37. Vayamos a ver el libro de Mateo. Y ahí vemos al Señor Jesucristo tratando con un pueblo igual, rebelde, perverso, pero que Dios había amado por pura gracia. 23:37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, un trato en el año 70, donde les destruyen el templo, hermanos, el segundo templo, donde los romanos, hermano, mezclan una gran cantidad de sal en toda la tierra de los judíos, al grado que nada se podía sembrar. Derriban el templo, llevan cautivos, matan ancianos, matan rebeldes, hacen pedazos esa nación. Solo los justos escaparon por las advertencias del Mesías que les dio en varios de los evangelios, están registradas, pero de ahí en fuera la mayoría sucumbió, hermanos. Un trato muy tremendo, y desde aquel tiempo, hermanos, ellos ya no le han visto. Por eso comentaba yo al principio, si ves algunos videos de por qué los judíos aborrecen a Cristo, tú te vas a dar cuenta que son enemigos muy acérrimos, blasfeman, se ríen, se burlan, lo ridiculizan y tratan de alguna manera de bíblicamente querer echar abajo la divinidad de Cristo. Hermano, es que cayó el trato.
es muy hermoso, pero la verdad es que Zacarías nos promete, capítulo 13, algo muy precioso para ellos. O sea, independientemente que estén renuentes, que estén groseros, que estén como estén, Dios los amó no porque fueran los más educados, hermanos. Sencillamente los amó porque Él los quiso amar. Y obviamente te ama a ti porque Él te ama de pura buena voluntad. Amén. Zacarías capítulo 13, verso 6, dice así: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Habla de su segunda venida. Y Él responderá, se intuye que es Jesús, con ellas fui herido. ¿Dónde? En la casa de mis amigos. Fíjate nada más que texto. O sea, cuando Él venga por segunda vez, su pueblo lo va a reconocer. Su pueblo se le va a entregar. Su pueblo, las primicias, el olivo verdadero. Sencillamente sus ojos se abrirán. Su corazón se enternecerá. Ellos verán al Mesías y lo recibirán después de haber sido apaleados por el anticristo. Y sencillamente ellos al verlo se va a revelar. ¿Recuerdan cuando el ciego estaba allí y de repente Jesús lo buscó? Dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que le adore? Pues le has visto y el que habla contigo Él es. Dice que cayó postrado y le adoró. Cuando Cristo vino a tu vida, ¿no es cierto que se tuvo que revelar? Los hermanos te decían, cree en Jesús, arrepiéntete, confiesa, pecado tras pecado. Era algo horrible, hermanos, estar confesando cada rato lo mismo. Pero cuando Él vino, hermanos, y te dejó ver la cruz, ay, hermano, otra cosa fue. Ya no había necesidad que el pastor dijera algo, que el diácono, que el que te invitó. No, ya el corazón se había quebrado y una cosa sabía. ¿Qué heridas son esas? Estas me las hiciste tú, Alejandro. Estas, Javier, fuiste tú quien me las hiciste. Fuiste tú, Cuauhtémoc, quien me laceraste. Fuiste tú quien me escupiste, Benito. Fuiste tú. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Dónde fue? En la casa de mis amigos. Fui a tu casa y ahí me hiciste todo esto. Y ahí mismo ellos responderán al pacto de gracia. Ellos comprenderán por qué Jesús les había amado. Hermanos, es muy importante que entendamos, cuando una persona trabaja 8 horas al día, recibe un pago, a ese pago se le llama un sueldo, un salario. Cuando una persona compite contra otros oponentes o competidores y gana, recibe un trofeo, y a ese trofeo, por la virtud, la forma en que él compitió, a eso se le llama premio, recompensa. Cuando una persona prácticamente recibe un reconocimiento por los logros que ha alcanzado, por haber trabajado varios años en una empresa, entonces lo indemnizan y a eso prácticamente se le da un cargo muy particular, un nombre muy particular. Pero cuando alguien, hermanos, quiero que ponga atención, cuando alguien no es capaz de ganar un salario, de adquirir un precio, o en este caso un premio, o de recibir una indemnización, hermano, solamente se le puede llamar, si es que recibe algo, un regalo, solo se le puede llamar gracia a eso. Porque ni fue capaz de ganar un salario, ni fue capaz de competir ni de ganar un premio, ni trabajó muchos años como para que le dieran su retiro, y sencillamente al final dicen, ven para acá, toma este premio. ¿Cómo se le puede llamar eso? Gracia, nada más. ¿Por qué lo premiaron si no era capaz de nada? Por pura gracia. Pero ¿cómo puede ser posible que le hayan dado? Bueno, Dios decidió amarlo, es todo. ¿Pero a poco se lo va a llevar al cielo con todo y que fue un pecador? Sí, se lo va a llevar al cielo, así es Dios. Cuando decide amar algo, decide amarlo por puro amor, nada más. Entonces, mis amados hermanos, yo veo un pueblo judío que después de 430 años que estuvo en Egipto, es sacado. Y después de eso es liberado con brazo fuerte. El mar rojo se abre. Y después Dios los lleva por el desierto 40 años y ahí los está tratando. Y al final los mete a la tierra prometida. Y hasta ahorita no los ha dejado porque los sigue amando, son su pueblo. Y la gente puede decir, ¿cómo puede ser posible que ese pueblo crucificó a Jesús? Bueno, a final de cuentas es su pueblo y a Él le place amarlo y bendecirlo. ¿Quién va a decir que no? Aquí la parte importante y la más hermosa, porque si Dios solamente hubiera amado al pueblo judío y a nosotros no, pues no nos bendeciría de nada, no, ¿de qué nos serviría? Pero aquí lo hermoso es algo, hermanos, que así como amó a los judíos, Él ha decidido amarte a ti, bendecir a cada uno de nosotros. Si nosotros respondemos a ese amor, qué bueno. Si no respondemos, Dios se encargará de hacérnoslo saber. Pero una cosa sábete, quien se pierde por sus propios méritos. Quien se salva porque Dios decide amarlo y bendecirlo hasta la eternidad. Póngase sobre sus pies, terminamos, hermano. Gloria a Dios. Gracias le damos al Padre por habernos amado.
Hay una parte en el libro de San Juan, así con sus ojos cerrados, donde Jesús manifiesta, Él declara estas palabras y dice: porque ninguno puede venir a mí si no me fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces vemos algo. Para que una persona pueda venir a Jesús, el Padre necesita dar la orden. Es el Padre quien de alguna manera señala al que quiere bendecir. Y entonces Cristo lo toma, lo limpia, lo justifica, le perdona y le da su Espíritu Santo. Y por cierto, tiene una característica: era pecador, era culpable, no merecía nada de lo que Dios le está imputando, nada. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos estar conscientes de esas verdades y que ninguno de nosotros piense en su corazón que Dios nos las da porque las merezcamos. No merecemos nada. La verdad es que si algo mereciéramos sería el infierno, y ese sería el pago más justo que se nos pudiera dar. Pero si Dios ha decidido bendecirnos, ¿por qué no recibir su regalo, hermanos? De hecho, quiero decirte, una vez que lo crees, una vez que lo recibes, una vez que dejas que esa palabra se siembre en tu corazón, déjame decirte, la vida va a ser más sencilla. Tus problemas, tus pérdidas económicas, familiares, tus pérdidas de productos, de objetos temporales, van a ser menos dañinas. Las vas a sentir menos, porque este amor te fortalecerá. De hecho, es el gozo del cristiano. Es el motivante, es el combustible que lleva al cristiano a perseverar haciendo el bien. Y aún te puedo decir que es la causa, es la razón por medio de la cual el cristiano está contento. El cristiano está feliz independientemente de cómo le esté yendo, porque sabe una cosa: yo no merecía y Él me amó. Yo no era el mejor y Él me buscó. Yo no tenía nada que Él pudiera codiciar de mí. Al contrario, nada había en mí y Él se acercó a mí. Por eso Moisés, con esa confianza, y lo vemos, porque Dios le castigó y le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Recuerdan, ahí lo enterró en el monte, ahí en los límites de Moab. Dice que fue enterrado Moisés en el monte. Pero Moisés sabía una cosa: fui llamado por gracia, fui amado por gracia. Y lo vemos en el monte de la transfiguración, ahí en el monte Hermón. Ahí lo vemos que se aparece en esa visión con Elías, y Jesucristo está allí majestuoso, brillando como siempre, brillando al grado de que ningún lavador en la tierra, dice San Pedro, podía emblanquecer los vestidos como ese día brillaron. Entonces vemos que el pueblo de Dios va a ser introducido y va a ser plantado en el monte de su heredad, solo porque Dios ha decidido amarlos, nada más por eso. Hermanos, alégrense, regocíjense, cultiven esta verdad, porque esto será la fuerza en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio de la situación en la cual ni aún alcances a entender qué está pasando. Una cosa entenderás: Dios me ama, Él es mío y yo soy de Él. No entiendo nada, solo sé una cosa: Él me amó, Él me ama y Él me seguirá amando. Promesas hermosas. Él los introducirá y los plantará en el monte de su heredad, en la habitación que Él construyó con sus propias manos, en el santuario de Dios. Sobre un trono
de justicia, te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinarás. Sobre un trono de justicia, te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinará. Porque la gracia de Dios va delante de una voluntad indispuesta, y una vez que toca la puerta, la seduce, la atrae, al grado que convierte la voluntad terca en una voluntad bien dispuesta. Persevera en él y puede verse con el tiempo la voluntad de Dios establecida. Nunca lo forzó, nunca violó el libre albedrío. Sencillamente, como dijo Jeremías, había un fuego dentro de mí que traté de evitarlo y no pude. Era la gracia de Dios. Era la gracia de Dios que llevó a Pedro a decir: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Era la gracia de Dios que llevó a decir a Pablo: todo lo he llenado del Evangelio, desde el Lírico hasta Jerusalén, y no yo, la gracia de Dios conmigo. Y él decía: porque el amor de Cristo nos constriñe. Hermano, no había nada en ti que él pudiera codiciar. No eras el más fuerte, no eras el más sabio. Si nos compararan con las grandes miriadas de habitantes que hay, o que ha habido, o que habrá, hermano, ciertamente quedaríamos ridiculizados, porque hay algunos que tienen un coeficiente intelectual muy elevado, hermano. Una forma de expresarse, hermanos, una forma de escribir, un cuerpo bien tallado, hermanos. Virtudes muy particulares que al compararlas con las nuestras, Señor, hermanos, quedaríamos avergonzados. Solo podemos decir: lo que Él decidió amar, lo amó por pura gracia. Nada más. Tú eres Dios, eres mi Rey. Vamos a entonar este canto, hermanos. Eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, con tu palabra de autoridad, en mi vida reinará. Con tu palabra de autoridad, en mi vida reinará.
Gracias, Padre amado, te damos en esta noche, Señor. No cabe duda, Señor amado, que a través de la historia, de los acontecimientos, Padre amado, sucedidos a Israel, Padre amado, tú puedes hablarnos a nosotros. No cabe duda, Señor amado, que en muchas de las cosas que a ellos les pasaron, Padre, podemos vernos reprendidos, podemos vernos motivados, podemos vernos, Señor, exhortados. Gracias, Señor, gracias por habernos amado. Yo te ruego, Señor amado, porque hoy toma decisión, porque hoy se da cuenta, Señor amado, que jamás le habrías amado por medio de las obras de la ley, Señor, sino que es por pura gracia, como aquellos que están en el cielo, y nosotros podremos ser salvos y alcanzar tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, de verdad muchísimas gracias. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor.